Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. No fue un trabalenguas ni fue un furcio, no me equivoqué. O bienvenidos y bienvenidas a Gabinete en la Sombra. O simplemente bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Precisamente, ¿cuál es el lenguaje inclusivo? ¿Para qué sirve? ¿A partir de qué momento se puso de moda? ¿Se vio la necesidad de hablar de eso? Algunos de nuestros lenguajes, romances y sobre todo, romances no de románticos, sino de la lengua romance, las lenguas que provienen del latín. Algunas reglas del español, por ejemplo, ya incluyen que cuando dices, te refieres a algunos o bienvenidos, ya estás abarcando a todos porque hay una porción de hombres y mujeres, y si dices bienvenidos y bienvenidas es porque sí hay una cantidad más de personas femeninas en tu público que masculinas. Y bienvenides es para que, bueno, todos, ¿no? Ya así se quitan de problemas. La cuestión importante es que hay en el fondo de esto. Quizá lo que estamos viendo es que a través de estos usos del lenguaje, unos grupos de personas visibilizan varios problemas que tienen que ver con la discriminación. Pueden ser tanto personas que pertenecen a las comunidades LGBTI más, o bien pueden ser a grupos de mujeres que no tienen que ser feministas, sino que no se sienten contempladas a veces por un lenguaje que algunos dicen fue diseñado por una cultura patriarcal. ¿Será esto un debate bizantino? Es decir, ¿será parecido platicar de esto así los ángeles tienen miembro de reproducción masculino o femenino? Unos de esos debates que ocurrían en Bizancio mientras invadían los malamente llamados bárbaros, sino que invadían los turcos, que no eran tan bárbaros como decían, pero hacían nuestras clases de historia universal. Por cierto, que tiene que ver con una predominancia de Occidente. Hoy vamos a platicar de estos temas que me parecen fascinantes por todo el trasfondo que hay, con yo creo que dos personas autorizadas para comentarnos de esto. Una es la doctora Yolanda Guerra, que se ha especializado en temas de historia, que ha estudiado bien los temas del lenguaje y que además es académica, profesora, es docente en algunas instituciones de educación superior en la Ciudad de México, como la Universidad de la Ciudad de México. Y además también se encuentra con nosotros nuestra amiga Valeria Álvarez, que es experta en temas que tienen que ver con la discriminación, precisamente porque este lenguaje inclusivo es como un antídoto, o uno de los muchos antídotos que se piensa pueden aminorar, terminar, socavar la discriminación. Bueno, yo le quiero pedir a Yolanda, bienvenida Yolanda, y por favor, inícianos con un comentario acerca de estos lenguajes inclusivos, por favor. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a tu público que nos escucha. Y bueno, pues... Y que nos ve. Que nos ve, nos escucha y nos ve. Sí, efectivamente, este tema es un tema muy polémico que que ha traspasado inclusive las naciones, ¿no? Ha sido un tema de interés mundial y en las diferentes lenguas se ha visto este fenómeno. Y yo creo que también pues se debe al asunto de que está vinculado a los fenómenos culturales que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues la necesidad de hacer visible un problema que tenemos en nuestra sociedad sobre este aspecto de la inclusión de los grupos minoritarios que no han sido incluidos o que han sido discriminados, mejor dicho, y que pues ahora sienten la necesidad de gritarlo, de expresarlo y de solicitar equidad, ¿no? ¿Y crees, Yolanda, que una de las herramientas que pueden ser útiles para denunciar esto es este lenguaje inclusivo? Yo pienso que sí, no diría que es la solución del problema, pero sí diría que es un asunto que puede coadyuvar a la solución del problema. Digamos que es la forma que tenemos de manifestación de los dolores o de las inconformidades que tenemos ante una situación.
Valerie, ¿tú Sí. cómo ves? Bueno, pues muchas gracias y qué gusto estar con ambos. Pues yo creo que tenemos que partir del principio que el lenguaje es una forma de describir al mundo, ¿no? Y que hay es tan plástico y que es un punto de partida, no es el fin de la inclusión, como coincido con la doctora Yolanda, pero sí es un buen punto de partida para comenzar a visibilizar a aquellas personas, no solo mujeres, aquellos grupos que tradicionalmente han sido invisibilizados o a lo largo de la historia. Y con esta construcción del lenguaje, como el lenguaje es generativo, el hecho de nombrarlo, porque, no sé, también me gustaría conversar o poner sobre la mesa el tema, por ejemplo, de cómo en épocas remotas Platón hablaba de los innombrables, ¿no? En el estado ideal, y de cómo esas personas que no se nombraban, entonces se fueron haciendo invisibles en muchos espacios, en los espacios públicos, en los espacios políticos. Entonces yo creo que eso también es algo que tenemos que considerar cuando hablamos de, ¿no?, de la inclusión o del lenguaje inclusivo. Platicaba yo con Yolanda, platicaba hace unos días y había algo interesante en esta plática, bueno, muchas cosas, pero hubo una que viene el caso mucho el día de hoy, que es que las academias dicen una cosa y te ponen reglas. La Academia de la Lengua Española, la Academia de la Lengua Mexicana, te dicen estas son las reglas y te dicen cómo deben de actuar. Es lo que debes de decir, qué es lo que debes de decir y no. Pero Yolanda hizo hincapié en un punto muy importante en esa plática. Yolanda decía, el lenguaje lo hace la gente, no los teóricos, no las reglas, no esa tinta que se queda ahí a veces inerte, sino lo hace la gente. Y sí, en la historia de la humanidad vimos lo que significó, por ejemplo, para el latín vulgar o el latín vulgaris, que le llamaban. La vulgarización del latín por otros grupos que no eran exactamente romanos, que eran godos, visigodos, galos, de las distintas regiones que iba conquistando Roma. O bien un lenguaje que se hizo más popular entre la multiplicidad étnica. Y yo creo que eso ocurre con todos los lenguajes. Yolanda, un poco retomando esa plática. Sí. La gente es la que hace el lenguaje en la práctica. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque precisamente lo que platicábamos de esta diferencia entre lo que la academia dice, ¿no?, la Academia Real Española, sobre lo que es el lenguaje incluyente. Creo que ellos nada más están mirando sobre la estructura gramatical y si es afectada o no. Tienen la misión de cuidar la lengua, ¿no? Y digamos que están bajo ese objetivo. Sin embargo, los estudios lingüísticos actualmente tienen una tendencia muy importante que es hacia lo que ellos le llaman sociolingüística, y es precisamente esta preponderancia o darle esta importancia al uso de la lengua. Pues hay un autor lingüista conocido, Ferdinand de Saussure, que hablaba y hacía una distinción entre lo que es la lengua como un sistema arbitrario de signos lingüísticos y el habla, que es el acto individual de la lengua. En ese sentido, los hablantes pues hacen esa acción, ejecutan esa acción que tiene que ver con el acto individual de la lengua. Y en ese sentido, podemos pensar por qué están manifestando esta necesidad de generar un lenguaje inclusivo, incluyente, para, digamos, solventar los problemas a los que se están viendo inmiscuidos, ¿no? Entonces, creo que por ahí es. Y los hablantes, pues finalmente, aunque la academia diga eso no está bien, eso no se puede decir de esa manera, pues finalmente los hablantes lo van a usar, les guste o no a la academia, ¿no? Y lo van a usar como una forma de protesta. Hablar como una forma de protesta. Oye, Valerie, eso que dice
Yolanda se me hace fascinantemente subversivo. O sea, que una forma de protestar contra la sociedad es cambiar su manera de hablar, de referirse. Es una revolución cultural bien gruesa, se me hace. O sea, se me hace muy subversivo y así vas plantando pequeñas minas. Si hacemos la analogía con lo militar, ¿tú cómo ves? Claro. Sí, definitivamente el tema de las academias, pues al final es una serie de normas para el uso, que se convierte en una práctica social, pero al final el lenguaje es tan amplio o hay tantas formas de expresión como personas que lo hablan, que lo modifican, que lo construyen. Entonces, yo creo que viéndolo desde un punto de vista de libertad, de derecho, es una muy buena herramienta para que las personas comiencen a nombrarse como se sienten, de dónde pertenecen, cómo son. Por eso es la importancia de esto, ¿no? De dominarse y de hacer esta revolución para incluir, para ser visibilizado, para tener un espacio. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Tener un pequeño espacio dentro de este espacio en donde no había cabida para estos grupos. Y eso también lo hace pues interesante, porque al final tú determinas usarlo de una manera o no. Y qué maravilla que hoy te puedas nombrar. Tú empezaste el programa diciendo, ¿no? Todes, ahora que se dice todas, todos. Y eso está bien, ¿no? Eso, si no afecta a los demás y si incluye o si genera identidad de un grupo, de un colectivo, y se siente parte de lo que no era parte, pues es también un gran logro, creo yo, ¿no? Aunque hay mucho debate en relación al uso del lenguaje, pues a lo mejor más tradicional o escrito, pero también compartíamos, la doctora Yolanda y yo hace un momento, del tema que hay muchas formas de lenguaje, ¿no? No es solo el lenguaje escrito o el hablado. Ahora tenemos el lenguaje visual, el lenguaje corporal, porque también discriminamos o excluimos con nuestro lenguaje o con nuestra forma de las representaciones del mundo, de las cosas que compramos, ¿no? De cómo vendemos un producto o vendemos a las personas con una imagen en una portada de una revista, ¿no? Yo también creo que eso es algo muy interesante. Ahí voy a meter unos temas para el subversivo ser yo y con ustedes plantear ahí una situación un poco de esas preguntas que luego dicen que son para joder al vecino. En ese caso ustedes son mis vecinas. Bueno, no quiero joderlas, pero para polemizar con ustedes. Sí hay grupos indígenas, Yolanda y luego Valerie. Hay grupos de comunidades autóctonas de pueblos originarios, para ser exacto. Donde, por ejemplo, platicábamos, Yolanda, te oyen hablar español y te oyen hablar que hablas español y te hacen medio a un lado, o llegas tú y se ponen a hablar en su lengua originaria. Y te contaba yo aquella anécdota de una señorita que trabajaba ayudando a hacer el quehacer en mi casa, y un día estaba ahí con su prima y identifiqué yo las palabras de cómo decían en Mazahua perrito y gatito, etió, perro, y michi, gato. Y cuando dije, eso, ¿te refieres a mis perros? Y volteó así como recriminándole, o sea, ¿por qué le enseñas el lenguaje? Como si me hubiera enseñado secretos de los Jedi, ¿no? Y digo, no quisiera yo frivolizar el tema, pero sí me llamó la atención, porque sí ocurre eso. Y sí podría alguien decir, pues, una forma de discriminación. Te pones a hablar en otro lenguaje. Hay unas en Paraguay, aunque no sean de origen indígena las personas, el idioma oficial es el guaraní. Y en México hay muchos paraguayos y paraguayas, y luego se ponen a hablar y son personas que no son de características o rasgos de los pueblos originarios guaraníes de Paraguay. Es decir, no tienen rasgos de lo que comúnmente se llama indígenas. Y luego, cuando no quieren que sepas de qué están hablando, hablan en guaraní, porque hablan perfectamente el guaraní, y no el español, es la lengua oficial de Paraguay. Entonces, ¿qué opinas de eso, Yolanda? Bueno, yo creo que hay que ser altamente comprensivos
porque han sido grupos Sí. altamente discriminados. Y yo creo que esas conductas son una consecuencia de lo que nosotros como sociedad hemos hecho con algunos grupos. Entonces siento que esas actitudes pues son una defensa, una forma de defensa de ya no quiero más agresiones, más violencia, y pues me cuido, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido pues debemos tratar de cambiar las cosas para que también esas cosas cambien. Es como una bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Y en donde nosotros agredimos, la violencia es así, va en escalada. Entonces, si hay violencia de un lado, pues el otro lado se va a defender con más violencia. Y yo creo que ese es el fenómeno que sucede en esos casos, ¿no? Valerie. Claro. A mí, ahora que lo dijiste, me puse a pensar y diría, o hablaría del tema, por ejemplo, lo que sucede con el lenguaje de señas, ¿no? O lo que pasa con el braille. Yo conversaba también con un amigo el otro día y hablábamos de que también en el lenguaje de señas, por ejemplo, la forma de cómo no incluyen o cómo denominan a los no oyentes es discriminatoria. También, ¿no? Es como poner esta... Tienen una característica para los no. Claro, y es como un poco despectiva, por decirlo de esa manera. Y esto también lo sumo a lo que mencionaban, porque al final es como no ser parte tampoco del grupo, ¿no? Y de esta invisibilización o de esta violencia que han vivido, y entonces hago lo mismo, ¿no? Para autorreconocerme a lo mejor, o para posicionarme de alguna manera mejor que el otro. Y también, ahora que hablabas del tema de la persona que les ayudaba, y es una anécdota interesante y hay que mencionarlo. Si ustedes recuerdan, hasta hace un par de años, si no recuerdo son 2, no existía el término trabajadoras del hogar, ¿no? Ahora lo usamos, pero antes de eso, si no se hubiera escrito, si no hubiéramos hablado de trabajadoras del hogar, y lo voy a decir como se hablaba antes, pues hablábamos de muchachas, hablábamos de chachas, la sirvienta, de la sirvienta, ¿y qué implicaba eso en el lenguaje, no? Que no era discriminatorio. No era una persona que trabajaba, no era una trabajadora, era una sirvienta, por decirlo así. No era una persona que merecía descanso, no era una persona que tenía un contrato que delimitaba su horario, sus funciones, su prestación, su derecho a tener seguridad social, que ahora lo tienen. Inclusive un dato curioso, hasta el año pasado, 2022, es cuando se agrega la palabra, cuando trabajadora doméstica aparece en el tabulador como tal de salarios mínimos, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y creo yo que esto también es un tema súper interesante, que ejemplifica o que cristaliza muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, si esto no se hubiera denominado así, pues no existiría. Y estas mujeres o estos hombres, ¿por qué no? Porque también hay hombres, muchos trabajadores domésticos. Claro, digo, hay más a lo mejor tradicionalmente mujeres. Tradicionalmente. Pero no estarían Pero en los ranchos y en las rancherías hay muchos, el mozo de cuadra, los que trabajan con los caballos o en el campo, o en cuidar la granja o el rancho o el área rural, ¿no? Claro, pero imagínense la importancia. Entonces yo sí creo entonces que el lenguaje sí genera derechos y que sí es importante, porque si tú... El lenguaje genera derechos. Pues claro, sí, yo pienso que sí. Sí. Y visibiliza, ¿no? Porque como te digo, si no se hubiera nombrado, pues seguirían a lo mejor a seguir la visión o el mundo o sus derechos. Es más, no había derechos laborales para ellos. Lo mismo creo que pasó en el mismo año, y también lo pongo sobre la mesa, fue el tema de los jornaleros agrícolas, porque tampoco estaba descrito. No, porque eran los famosos braceros, ¿no? Bueno, los que se iban a los Estados Unidos, ¿no? Sí, los que se iban a los Estados Unidos, pero también... Aquí trabajadores del campo o rurales, del campo, ¿no? Trabajadores rurales, pero tampoco estaba como nombrado de tal forma en ninguna parte. Entonces eso también es algo que creo yo que hay que hacer conciencia de cómo a partir del lenguaje puedes generar estos derechos y además tener estos espacios, ¿no?
de tener derecho al uso de este espacio y a ser visible. Un poco, Yolanda y Valerie, quiero entrar con ustedes al portal de las teorías de la conspiración. Nos Un quiere poco. llevar a la Nos conspiración. quiero llevar a la teoría de la Quiere ser el vecino. Al menos en un punto de vista teórico. Primero fue la palabra, pero el tema importante es que sí se piensa que hay una intencionalidad, no sé si porque siempre pensamos en que la gente trae dobles o triples intenciones, ¿no? En de hacer de este lenguaje inclusivo el principio de que también no haya diferenciación de niños y niñas en la escuela, de que todos se vistan igual, de que digas es lo mismo ser niña que niño. Un pocos ven esto una transversalidad. ¿Cómo ves, Yolanda? Pues la intención es esa, ¿no? Que se utilice el lenguaje para buscar esa equidad y esa no diferenciación, ¿no? entre los géneros. Ahorita hablamos de niños y niñas, pero bueno, hay más grupos sociales que también están alzando la voz gracias a esto. Claro. ¿Sí? Y como mencionabas, el asunto del lenguaje de señas, o otros grupos también que son invisibilizados, ¿no? Y que también requieren pues un reconocimiento en la sociedad, reconocerlos que son parte y que merecen todo el respeto y todas las formas que existan para incluir, ¿sí? Porque eso me parece muy, muy importante, ¿no? Valerie, pues los chavos banda tenían su lenguaje, este magnífico libro que se lo recomiendo de los 80s, de qué tranza con las bandas, ¿no? Me parece que fue de quien, no me acuerdo quién fue, que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Y después conocí a algunos de los de las bandas de Los Panchitos, digo, es mi amigo, les mando un saludo y luego me ven ahí. Por cierto, muy interesante, porque eso fue durante la época del presidente Miguel de la Madrid en los 80s, y se trasladó un poco al principio de Salinas, cuando estaban ellos en Santa Fe, y fue algo muy interesante porque muchos de ellos se fueron a estudiar, y estudiaron psicología, sus hijos ya estudiaron muchas carreras, pero el tema importante es que había un lenguaje en la banda, o un caló, que platicaba yo con Yolanda, esta magnífica canción de Jaime López, ¿no? De Carcacha y se te retacha, andando de chafirete me alcanza para el churro, la chava y la chela, sí, ¿no? sí. Bueno, es magnífica, la canción es hermosa, es magnífica porque te habla de un lenguaje que si no estás mínimamente conectado, no le entiendes nada. Le comentaba a Yolanda que un amigo mío y yo un día en Montevideo, en Uruguay, hablábamos con unas personas así y nos decían, ¿qué lenguaje están hablando? Entonces a hablar en caló y decían, ¿en qué lenguaje hablan? Y obviamente lo hicimos para que no nos estuvieran entendiendo. Pero regresando de la pausa, seguimos platicando con Valerie y con Yolanda sobre el tema del lenguaje inclusivo y, ¿por qué no?, también del lenguaje exclusivo. El que excluye, me refiero. Nos vemos un momento, no se vayan. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque
siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. Wow MX.tv. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Gafan dofon defen dafan difin dofon defen dafa. Estaba recordando Yolanda y Valerie que así se comunicaban ellas para que no les entendieran en su época. Así se comunicaban mis tías para que yo no les entendiera. Mis tías empezaron a hablar así, incluso mi abuela, Sí, ay, para que no hablan así. Entonces, y un poco del caló, decías algo ahorita importante, Yolanda, es identidad. Sí, efectivamente. Creo que las lenguas y todas las variantes que hay tienen que ver con la identidad de los grupos sociales. Entonces, eso que te comentaba, que si hablan en una lengua o inventan una variante dialectal, pues tiene que ver con estas formas. ¿Qué es una variante identidad. dialectal, perdón? La variante dialectal es que se permanece la estructura de una lengua y hay palabras que cambian, ¿sí? Por ejemplo, en el norte se dice, no sé, a un joven le puedes decir vato, es una variante dialectal, ¿no? Un morrito. Un morrito, son variantes dialectales. Variantes dialectales. Y entonces a partir de esas variantes dialectales es como se pueden generar estas nuevas formas de lenguaje con estas variantes, como es el caló, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y que están relacionadas de yo pertenezco a una comunidad, entonces hablo como esa comunidad y eso me identifica con ellos. El Spanglish, por ejemplo. Exacto, esa es otra manifestación de esto que estamos hablando. Valerie, ¿cómo ves tú en términos de discriminación? Pues parece que todos entonces es consustancial a la raza humana. Todos somos propicios a ser gregarios con nuestros grupos e identificarnos, ¿no? Digo, pues, supongamos hasta Harry Potter, agarran un poco del latín y del celta para sus embrujos, ¿no? Usan latín con celta, que eso lo agarró esta señora Rowling y lo hizo como gran novedad, pero es lo que hacen las escuelas de Oxbridge. Es decir, tanto en Cambridge o en Oxford, en Inglaterra, se sigue utilizando el griego y el latín, incluso para conversaciones. Incluso son lenguajes que se utilizan para muchas denominaciones jurídicas. Nosotros, siendo descendientes del derecho romano, y ellos del common law o anglosajón, utilizan ellos figuras literales del derecho romano que nosotros no utilizamos. Habeas corpus, locus parentis, que es la representación, el locus parentis y otras más. Entonces, ¿no es sustancial un poco decir es pertenencia, nuestro grupo? Por ejemplo, lo quieres ver en un lenguaje de los masones. Ellos se dicen una palabra y luego tú una, y se van armando, y hay ciertas palabras que solamente entienden. No es por antonomasia, por definición, que corresponde, Valerie y luego Yolanda, a la raza humana el que somos gregarios, entre nuestro grupo nos llevamos, nos identificamos, y es una forma de protegernos. Pues yo creo que en parte sí.
Pero por otro lado también creo que hay que considerar la parte de la identidad, pero de cómo construimos nuestra propia personalidad, ¿no? Claro que tú buscas al final ser aceptado y desde lo que uno aprende te acepta quien es similar a ti, ¿no? Lo que tú ves común a ti y buscas entonces relacionarte de esa manera. Y eso viene a abrir otros debates porque es interesante cómo a partir de cómo te ves te tratas. No sé si recuerden, y me acordé ahora mismo de un experimento que se replicó aquí en México, en donde ponían a niños y niñas pequeños a ver dos muñecos que eran exactamente iguales, ¿no? Y entonces decía, uno era blanco y otro era negro, exactamente el mismo diseño, y entonces le decían al niño o a la niña, ¿a cuál te pareces tú? Y eran niños pues mexicanos, algunos morenos claros, pero al final pues más parecidos a lo que ellos identificaban, y la mayoría decían que ellos se parecían al blanco, ¿no? A este. Y me acuerdo mucho que un niño le dice, a este, y le dice, ¿y en qué te pareces? Y el niño tarda, de verdad lo veía a ver en qué se parecía al blanco, y dice, en las orejas. ¿No? En eso, porque no encontró, pero después dice, ¿por qué él es bueno? Porque eso es lo bueno. Y entonces a partir de ahí, o sea, de aprender, porque era un niño de 5 años o 6, aprendemos a qué es lo bueno y a quién me quiero parecer. Y cómo prefiero ser de este lado porque considero mejor lo blanco en este caso. Y sucede, creo yo, en todos los sentidos, ¿no? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién habla de cierta manera? ¿No? ¿De qué lado del río estás? Etcétera. Entonces yo creo que sí, pero que tiene que ver con lo que uno aprende y cómo construyes tu sentido de identidad, pero también de cómo estructuralmente la sociedad te va delineando ciertas pues rutas, ¿no? a ser discriminado o a sentirte o a auto excluirte también, ¿por qué no? O a segregarte. Oye, Yolanda, porque también en el romance, y no de las lenguas romances, sino en el romanticismo, Rayuela de Julio Cortázar, hay uno de los personajes inventa un lenguaje para comunicarse con la mujer que ama y solamente ella lo comprenda. Sí, el gíglico. Sí, hay como una necesidad, exacto, hay como una necesidad de trasladar esto para crear pertenencia, crear grupo, crear protección. ¿Qué pasa, Yolanda? Bueno, en el terreno de la literatura creo que tiene otras razones, no solo es cuestiones de identidad y eso, y en ese caso concreto de esa obra, me parece que es más una forma de experimentación del lenguaje y de buscar belleza por belleza misma, ¿no? Pero vinculándolo un poco a lo que dice Valerie, me parece que a pesar de que sí podemos ser personas identitarias, buscar pertenecer a un grupo, yo creo que podemos pertenecer con respeto, con equidad, con igualdad, y eso lo podemos enseñar. Sin ofender. Sin ofender. Sí podemos ser gregarios o sí podemos buscar nuestra identidad, por ejemplo, el hecho de ser mexicano y estar orgulloso de eso, ¿no? Pero no por eso podemos pisotear a los demás, ¿no? Inclusive desde nuestra propia, siendo nosotros un país tan rico en cultura, tanta variedad cultural que tenemos, tan diversa, deberíamos ser un pueblo que debe aprender, yo creo que es lo que se nos está manifestando ahorita, que debe aprender a respetar al otro, aunque no coincida con él. Sí. Yo creo que una cuestión importante, Valerie y Yolanda, es que si quieren denominarlo así, una cultura patriarcal, sí nos ha dicho que si no te gustan las mujeres, o si no eres heterosexual, si eres mujer y no te gustan los hombres, si no eres heterosexual, entonces ya eres un estigma, y eres digno o digna de estigmatizar. Y yo creo que ese ha sido el problema, que no ha sido nada más una discriminación de que no se enteren cómo hablamos,
No, es una que se traslada en violencia, o sea, que ha lastimado y herido a los grupos desde la niñez hasta su ya etapa de adultos mayores. ¿Es necesario que avancemos, Valerie? Sí, yo creo que sí es necesario que avancemos y como decía Heidegger, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y a partir de eso, de cómo tú acomodas tu casa, puede gustarte o no puede gustarte, ¿no? Pero tú la vas acomodando, tú la condicionas, tú la decoras, tú la haces habitable y creo yo que es un poco el lenguaje. Es el punto de partida de comenzar a construir espacios seguros, espacios de respeto, espacios de inclusión en donde quepamos todos, pero que que se delimite lo que tú eres sin vulnerar, sin discriminar, sin lastimar al otro. Y estos espacios, creo yo, se construyen a partir de la aceptación, de que hay otras cosas distintas a la tuya, que pueden gustarte o no, eso es otro tema. Pero partiendo de la aceptación y de cómo tú eres abierto a saber que no es él o la o los, sino que puede ser cualquier cosa mientras esa persona se sienta cómodo, respetando tu espacio, creo yo que es algo muy, ¿no? un buen punto de partida. Digo, no creo que es todo, pero sí creo que el lenguaje genera también y que hay que propiciar estos espacios en los que uno se pueda sentir, en que las personas se puedan sentir parte, ¿no? Con sus propios rasgos, pero parte de lo que tenemos en común. Y el lenguaje es una cosa en común, ¿no? Sí, claro. Dime una cosa, Yolanda. ¿Por qué el lenguaje es desde sus directrices conceptuales, académicas, es tan rígido? ¿Es un papel que sea tan rígido? Las Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia Española. ¿Es su papel el ser conservador? Es como una Suprema Corte. Pues dicen que la Suprema Corte no puede ser tan liberal, que la Corte que juzga tiene que tener un papel conservador, o como el Banco de México, no se puede meter a hacer apuestas, tiene que tener un papel conservador. ¿El papel de ellos es ser conservador? ¿O qué opinas? ¿O el papel es medio irse adaptando un poco, hacerle como la iglesia? Te adaptas para sobrevivir a los cambios sociales y a sobrevivir más de 1000 años. ¿Qué haces? Bueno, creo que en ese caso habría que tomar en cuenta que la lengua es un sistema de signos, ¿sí?, que nos permite comunicarnos. Y en ese tenor, ¿qué es comunicar? Es poner algo en común para que el otro me entienda y yo lo pueda entender. Entonces, si cada quien hiciera lo que quisiera con las lenguas, con el lenguaje, pues no nos entenderíamos, ¿no? Como el Torre de Babel, un babelismo. Exacto, entonces vamos a tener ahí un problema de comunicación y creo que... De por sí hablamos la misma lengua y no se entiende, los políticos tienen babelismo usando. Y a veces hay problemas de comunicación hablando la misma lengua y con los mismos signos. Sí. Entonces, imagínate tú que no hubiera ese grupo de observación de las estructuras. Una cosa, por eso les explicaba lo de las variantes dialectales, porque a pesar de esas variantes, o sea, de que podemos cambiar palabras, nos seguimos entendiendo. Pero si nosotros afectamos la estructura de una lengua, entonces lo que va a pasar es que no vamos a poder comunicarnos con el otro porque no nos vamos a entender. ¿Sí? ¿Tú crees que estamos ante el umbral de una fase en que ya no nos vamos a entender tanto, nos vamos a entender menos de por sí? No, bueno, yo creo que siempre haremos todo el esfuerzo y como decía porque no nomás es el lenguaje, están las señas, los signos. Está en todos lados, entonces los signos, como dice un autor, dice Peirce, estamos rodeados de signos y el lenguaje son signos. Y nosotros... Cuando se hace el amor, ¿hay un lenguaje que estén callados? Yo creo que sí, hay un lenguaje no verbal. ¿Sí? Hay un lenguaje no verbal. Hay un lenguaje no verbal y que está puesto en común. Donde participan todos los sentidos, menos el habla. O además del habla. Exacto. Entonces, ¿cuántas formas de lenguaje existen
que tienen todas estas variantes en las que nosotros debemos irnos adaptando. Y si no lo conozco del todo, pues trato de involucrarme, ¿no? Trato de incorporar, trato de buscar ese respeto y esa igualdad hacia los demás, ¿sí? Pero por eso existen estas organizaciones que de repente llegan a ser muy intransigentes con los hablantes, ¿no? Pero también lo cierto es que a veces se tienen que adaptar. Les voy a poner un ejemplo que creo que ya todos conocemos, pero se decía mucho en México en un tiempo, cantinflear, estás cantinfleando, cantinflear para acá, para allá, porque estaba de moda las películas de Cantinflas. Y entonces llegó un momento en que la Real Academia dijo... Que dices mucho y no se te entiende nada. Exacto. Y entonces llegó un momento en que la Real Academia dijo, vamos a incorporar esa palabra. ¿Por qué? Porque los hablantes la usan. ¿Sí? Y entonces, y porque si nosotros no la aceptamos, en realidad no afecta al lenguaje, a la estructura del lenguaje, ¿no? Claro. Interesante, porque lo de cantinflear fue después de mucho tiempo que se aceptó, y a lo mejor alguna vez van a aceptar el de todes, por ejemplo. Entonces pensemos en eso. Valerie, decías algo hace rato que me llamó la atención, que ciertas expresiones y gestos pueden ser discriminatorios. Si le tuerces la boca a alguien, volteas la mirada. Claro. La famosa barrida, ¿no? Que te Híjole, pero ¿cómo puedes evitar eso, mujer? Cuéntame. O sea, ¿cómo se puede evitar eso que a lo mejor es natural, que dices, híjole, no la voy a parar, no lo voy a voltear a ver, o no, pero sí el morbo, ver una situación, y efectivamente puede ser ofensivo, ¿no? Puede ser más ofensivo que una palabra. Claro. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto de eso? ¿Cómo se contempla lo de los gestos? Cuéntanos. Yo creo que es algo muy personal, ¿no? Porque hay cosas que te Pero salen. hay que educar respecto a eso. Claro, claro. Y creo yo que el origen es el aprendizaje desde que eres niño o niña, ¿no? Y tan es así que, bueno, hablando de aquellas épocas, a nosotros nos controlaban con la mirada, ¿no? En eso, o sea, si no te tenías que meter en una conversación. Los ojos que me metaba mi papá. Exacto, basta que te volteaban a ver y ya sabías si te ibas, si seguías sentado, si te callabas y no decías nada más, ¿no? Sí. Y eso es el lenguaje. Pero es una agresión, ¿eh? Es como... No, claro, por eso lo digo, o sea, sí, claro. Mirar a una persona de cierta manera, o sea, violento, o se le queda viendo, lascivo, ¿no? Esas miradas a las mujeres, por ejemplo, ya están consideradas como violencia. Entonces yo creo que más bien hay que empezar a hacer conciencia personal, es un trabajo muy personal, desde cómo estás, y la cosa más interesante, ¿qué te está provocando esa persona o esa cosa para que reacciones de esa forma? Y analizar un poco esa parte. Y creo yo que haciéndola consciente, puedes comenzar a gestionar primero tu emoción, pero también tu lenguaje corporal. Haciendo consciente de que, bueno, me puede desagradar algo, pero bueno, puedo evitar verlo de tal manera, ¿no? A lo mejor trabajándolo poco a poco. Es difícil, porque a veces son reflejos, ¿no? Es algo inmediato, parte de tu reacción inmediata, de tu ser. Pero sí creo que se puede hacer a través de un ejercicio continuo en tu persona, de una introspección, de ver qué es lo que está pasando cuando utilizas ese tipo de lenguaje. Y al revés, no hay que hablar en lo positivo del lenguaje. Muy bonito cuando una persona te recibe con los brazos abiertos. Claro. Y eso también te dice algo, ¿no? de ti. Entonces yo creo que sí es importante y hay que concientizar y ejercitarnos también en esa parte. Yolanda, la cultura popular, aparte que le agregues un poco a esto, también quisiera que hablaras algo de la cultura popular. En la cultura popular, y no me refiero nada más a los de abajo, como aquella novela, sino me refiero a los de en medio y a los de arriba, porque arriba también tienen un lenguaje, un momento. También, o sea, ¿no? El ser juniorcín y todo siempre ha tenido también sus lenguajes. También arriba hay ciertos lenguajes, en medio hay ciertos lenguajes, abajo hay otros lenguajes. Todos los estratos sociales tienen sus lenguajes. Y los puedes dividir además por grupos científicos, abogados, claro. Todos tienen sus lenguajes. Pero eso en la cultura popular, es decir, por ejemplo, si tú te refieres,
por ejemplo, el lenguaje que puede ser agresivo. Bad Bunny. Dices, es agresivo con las mujeres y esto y esto. Pero una compañera, una amiga, me decía un día, de una manera muy inteligente, mujer joven ella, me gusta su música y no me siento ofendida. No me lo dirige a mí. Que, oye, man, te voy a hacer, no sé, te voy a hacer esto. No se dirige a mí. No lo siento ofensivo, me gusta como canta. Eso también es un asunto que también están trayendo más tolerancia a las nuevas generaciones. No estamos siendo demasiado, Yolanda y Valerie, no estamos siendo demasiado puntillosos. Cuando las nuevas generaciones dicen aliviánate, no es para tanto. ¿Cómo ves, Yolanda? Bueno, recordemos que los jóvenes sí están buscando su identidad, entonces en esa medida los jóvenes son grandes aportadores al habla. O sea, son muy creativos, inventan y todo. ¿Por qué? Porque están buscando la identidad. Pero a mí me parece que este tipo de música, por ejemplo, trae un discurso, ¿no? Así de como protesta. Trae un discurso. Como Elvis en su época. Sí. Entonces trae un discurso. Y finalmente los discursos tienen el poder de persuadir. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿y con qué se arman los discursos? Pues con lenguas, con lenguaje. Ajá. Entonces, no podemos tomarlo así como de saco roto, decir que no va a pasar nada, porque a las nuevas generaciones les gusta este tipo de música y que sigue agrediendo a la mujer y que seguimos viendo un montón de feminicidios, un montón de violencia intrafamiliar, un montón de cosas que finalmente eso sumado, no digo que sea lo único, pero sumado a otras cosas, pues sí está generando cierta forma de pensar a los jóvenes, ¿no? Claro. Sin embargo, un poco para pelotear un poco lo que dijo Yolanda, me acuerdo de una entrevista a este cantante muy polémico, Marilyn Manson, que le hizo este hombre, este disruptor de izquierda en Estados Unidos, el que hizo el cortometraje, bueno, largometraje documental de Columbine, Michael Moore. Entrevistó a Marilyn Manson, le dice, oye, que tú eres un promotor de la violencia y eso. Dice, sí, me lo dice George Bush, que yo soy promotor, el presidente, que yo soy promotor de la violencia, y él el otro día bombardea, pues, mata a miles de personas bombardeando, no sé, en Irak, en cualquier país del Medio Oriente. Me dice que yo soy violento por mi música, pero él bombardea, ¿no? Él sí tiene razón para hacerlo. ¿Qué onda con eso? Porque también, si hay un fenómeno de la violencia, y violencia generalizada, y hay empobrecimiento de la mujer desde la pandemia, hay empobrecimiento alimenticio, incremento de la violencia intrafamiliar, pero se deberá, me pregunto yo, a este tipo de música contribuye. Y por favor, a manera de conclusión, Valerie y luego Yolanda, y ya nos vamos a ir, 1 minuto y 1 minuto, por favor. Yo nada más terminaría diciendo, bueno, responder rápidamente, que tú dijiste algo que marca la respuesta, ¿no? Era una mujer con criterio, inteligente, a lo mejor madura, de cierto estatus, pero un niño o una niña que escucha esta música la normaliza, ¿no? Y entonces eso es lo que reproduce. Yo que tengo hijos pienso en eso, ¿no? Entonces yo creo que la música que escuchábamos antes tenía mensajes o contaba historias. Esta también cuenta historias, pero son historias de distinto También tipo. había violencia, ¿eh? Yo creo que sí, pero no tan descarado el tema, por ejemplo, la sexualización de las mujeres, ¿no? La violencia, la cosificación, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría concluir diciendo que el lenguaje afortunadamente es tan plástico que permite mirar al mundo, o sea, el sinnúmero de formas como el número de hablantes que hay, ¿no? en Yola, esta vida. te lo recorto a 30 segundos. Ok, bueno, yo terminaría diciendo que hagamos conciencia, que lo importante es que las personas tengamos esa conciencia del respeto y que utilizaremos la lengua de la mejor manera. Bueno, yo creo que lo importante es que aquí Yolanda y Valerie fueron más que inclusivas en sus conceptos. Vamos a hacer más programas de esto. Y a ustedes, todas y todos, les deseo que tengan
una gran tarde y buena suerte. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.